noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Mario Hidalgo, integrante de la Red de Expertos Anticorrupción, para hablar sobre este tema. Precisamente el 9 de diciembre, el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Cuáles son las expectativas que se pueden tener sobre esta lucha que a veces parece un poco estéril? Doctor Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto Yepes le saluda. Muchísimas gracias, Fausto, por la invitación. Y sí, un poquito las expectativas generalmente no suelen ser tan buenas, pero creo que eso es lo que nos tiene que motivar un poquito para arrimar el hombro y tratar de generar un cambio finalmente a este tema tan terrible que nos hace. Hemos comentado que Ecuador está en el 9º puesto sobre la capacidad para combatir la corrupción. ¿Qué implica este 9º puesto? ¿Tenemos que sentirnos bien o mal? Yo la verdad soy súper escéptico de este tipo de índices realmente, porque yo creo que desde todos los estados se generan esfuerzos para tratar de luchar contra la corrupción. A nivel normativo aquí en el país me atrevería a decir que no estamos tan mal en realidad. Entonces, cuando tenemos este tipo de evaluaciones, hay mecanismos para luchar contra la corrupción. Sin embargo, ya el momento de implementarlos, vemos que quizás los resultados son incipientes, que la realidad es un poquito distinta. Entonces, a veces el papel aguanta mucho también, y sobre ese papel es que se basan generalmente este tipo de índices. Ahora, el propósito, y precisamente por estas razones fue considerado el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. El propósito es frenar y eliminar los actos de corrupción, algo que, como decíamos al inicio, parece, a veces parece imposible. Y usted también ha mencionado que es escéptico de ciertos índices, los resultados no son los esperados normalmente, pero vemos lo que ocurre ya reiteradamente, principalmente en América Latina. Por ejemplo, ya estamos viendo lo que ocurre ahora mismo en Perú, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Ecuador, y esto se reproduce en varios países. La corrupción está allí y no para. Sí, en realidad es un problema a nivel mundial y se refleja también en distintos ámbitos. Solo volviendo al ejemplo de los índices, hay el índice más famoso, que es el de Transparencia Internacional, que mide principalmente un tipo de corrupción, que es el soborno. Entonces, por ejemplo, aquí estamos bastante mal acostumbrados a que existan, por ejemplo, coimas con los servidores públicos, con la policía, y eso es lo que nos hace estar generalmente más arriba en el índice. Pero en los países del primer mundo la corrupción se viste también de otras maneras, ¿no? Hay corrupción incluso legal. La corrupción no necesariamente es ilegal. Cuando hablamos, por ejemplo, de los paraísos fiscales, o cuando hay estos tratos con la banca, por ejemplo, en los grandes países, ahí se pierde muchísimo dinero, que también es dinero público. Entonces, esos son tipos de corrupción. Al final, no quiero decir que no tengamos este problema en la región. Es un problema que va desde el Río Bravo hasta la Patagonia, con con poquísimas excepciones. Generalmente somos países que sí tenemos una corrupción sistémica, y la verdad es que pasa por muchos ámbitos. Uno de ellos sí es el tema cultural también. Entonces, estamos un poquito metidos en un ciclo que no sabemos cómo salir, y para tratar de salir, lo que hemos hecho, digamos, como Estado, muchas veces ha sido copiar recetas que han funcionado en otros lugares sin entender el contexto ecuatoriano. Ahora, ustedes en un manifiesto de la Red de Expertos Anticorrupción se menciona algunas de las causas. Por ejemplo, la primera, dicen, es la falta de entendimiento del problema y por ende de sus soluciones. ¿No se llega a comprender realmente la magnitud del problema? En efecto, y gracias por la pregunta. Nosotros estamos lanzando la Red de Expertos Anticorrupción con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, y justamente el objetivo es tratar de fortalecer la institucionalidad que ya existe, y si es que fuera necesario generar nuevas políticas públicas para luchar contra la corrupción. ¿Cómo? Y ahí va para responder la pregunta. Justamente primero tratando de entender el contexto ecuatoriano. Como decía, muchas de las recetas son internacionales, y lastimosamente vemos ya con el pasar de los años que aquí no están teniendo el efecto necesario. Entonces,
Esto es casi esta red se basa mucho en todo lo que es el conocimiento académico que existe hasta la fecha, el estado del arte, que es lo que se llama, para a partir de ahí poder empezar a generar soluciones que tendrán que ser probadas y tendrán que ser evaluadas. Este tema es tan complejo que no hay una varita mágica, y entonces nos damos cuenta que los esfuerzos que se realizan desde distintos sectores son muy bien intencionados, pero muchas veces en efecto no se entiende el problema y por ende no podemos llegar a una solución. Si no sabemos cuál es el problema, va a ser muy difícil que podamos alcanzar una solución. Ahora, varios gobiernos y el discurso generalmente ha sido de lucha contra la corrupción. Recordemos, por ejemplo, en la época de la Revolución Ciudadana se mantenía ese discurso de combate a la corrupción. Para ello se crearon ciertos mecanismos, por ejemplo, en contratación pública para supuestamente llevar una apariencia de transparencia en el sistema de contratación pública. Y ocurrió exactamente lo contrario. Fue peor el remedio que la enfermedad, porque hemos visto, no de ahora, desde hace varios años, el Cercop en algunos casos fue el epicentro de la corrupción, por ejemplo. Y es algo que se mantiene. No sé si en realidad sea únicamente un problema de ese gobierno. Yo creo que es un problema que se mantiene hasta la actualidad. ¿Qué es lo que es un problema que lo arrastramos exactamente, qué es lo que se arrastra, incluso no solo de ese gobierno, sino antes inclusive, y es precisamente eso. O sea, en base al discurso se crean instituciones, se crean mecanismos, se crea en su momento, por ejemplo, ahora se creó el Consejo de Participación Ciudadana, dizque para transparentar la selección, la designación de autoridades, y es precisamente lo que vemos ahora, cómo están asamblea, gobierno y otros sectores a la ranche por autoridades, y es precisamente lo que genera corrupción en lugar de combatirla. De acuerdo. Nuevamente, yo creo que este tipo de iniciativas fueron en su momento bien intencionadas, no sé si por todo el mundo, pero seguramente por muchos de quienes impulsaron estas ideas, estas instituciones y estos mecanismos. Sin embargo, el problema viene el momento de implementarla. Hay un grave problema en el Ecuador, que es la captura del Estado de los mecanismos, por ejemplo, de participación ciudadana, que deberían estar alejados de la politiquería, y lastimosamente vemos que eso no ha ocurrido. Y el gran problema, porque podría haber sucedido, pero el gran problema con el que nos encontramos es que no ha existido una evaluación de estos procesos, porque tampoco es que todo está mal y hay que desechar todo. Hay procesos que han salido adelante, que significan un avance para el país, y hay otros que definitivamente no están funcionando y más bien nos dejan perpetuados en este círculo de la corrupción. Entonces, es importante generar este tipo de evaluaciones, y justo por ahí más o menos es por donde queremos entrar con la red, a evaluar qué es lo que funciona y lo que no, también decirlo y decir esto no está funcionando y proponer soluciones. Entonces, esa es nuestra misión como red, es lo que buscamos y creemos que es lo que hace falta en este país, un poquito de coordinación y también de evitar meternos también en el discurso, en la disputa política, porque ahí, claro, te vas para un bando, te vas para el otro, y la realidad es que lo más seguro es que no sea ni del uno ni del otro, sino que haya una tercera vía que no estamos viendo porque no nos damos el tiempo de analizar justamente el camino que hemos recorrido como país. Ustedes, como Red de Expertos de Anticorrupción, han propuesto construir o comenzar a construir puentes, dice el manifiesto, para entre el sector público, privado, academia, sociedad civil y la cooperación internacional, para evitar despilfarrar esfuerzos para promover la prevención y fortalecer el marco legal, se entiende, en la lucha contra la corrupción. ¿Qué tan comprometido ven ustedes al sector público, por ejemplo, privado, la academia o la sociedad civil? Porque eventualmente cada cual está jalando para su lado. El sector público y privado por un lado, la academia de pronto tampoco quiere comprometerse en un tema que parece para muchos, como decíamos al inicio, una lucha estéril. Hay un tema que tenemos que solucionar y no lo podemos hacer como red, y es un poquito la apatía de la gente justamente en esta temática. Es decir, la falta de compromiso. La sociedad en general. Exactamente. Entonces, eso dificulta que desde los distintos sectores quieran involucrarse. Ahora, eso es como una
una lectura bastante general. Sin embargo, sí hay muchos actores que están tratando justamente de generar este cambio. Entonces, lo que pasa es que no, y más bien gracias por este espacio, lo que pasa es que no se visibilizan, y entonces como ciudadanía también lo que hacemos es escuchar únicamente los escándalos de corrupción. Entonces, la verdad es que estamos bastante desmotivados como sociedad en ese sentido. Y hay que tratar de darle un poquito la vuelta, sin irnos a este discurso de que solo se ve lo malo, ¿no? Sí hay que destacar lo malo, pero también buscar algo de lo bueno y de los esfuerzos que se están realizando. Entonces, si indagamos un poquito, vamos a encontrarnos que hay varias organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil, trabajando estos temas. Dentro del sector público hay gente también que está muy comprometida con la lucha contra la corrupción. Evidentemente no son todos, pero sin duda hay muchísima gente que está dispuesta a arrimar el hombro. Entonces, lo mismo con la cooperación internacional. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos muy separados en estos esfuerzos, y entonces ahí la necesidad de coordinar para tratar de ir paso a paso y también dividiendo un poquito los tipos de corrupción, en qué nos queremos enfocar, porque cuando nos enfocamos en todo, al final del día terminamos sin enfocarnos en algo realmente. ¿Cómo entender o qué lectura le damos a este arrimar el hombro? Por ejemplo, en el caso de la sociedad civil, ¿cómo la gente puede arrimar el hombro? ¿Denunciando únicamente o qué otro tipo de acción puede tomarse para que no caigamos en lo que usted menciona en este momento? Es decir, generamos escándalos, generamos denuncias que son es necesario exponer los casos de corrupción, pero también, por otro lado, ¿qué otro tipo de acción podría aportar que no sea la denuncia o el escándalo? Primero, creo que es un deber ciudadano el conocer un poco nuestros derechos. La Constitución del 2008 puede tener un montón de fallas también, pero tiene algo muy importante que ha sido fruto de muchas décadas de lucha desde la sociedad civil, que es la oportunidad que tenemos de implementar, o más bien crear iniciativas ciudadanas basadas en mecanismos de participación ciudadana para controlar lo público por un lado y también para estar en la toma de decisiones. Ahora, sí es verdad que nos vemos un poquito imposibilitados de utilizar esto por la burocracia que existe por un lado, y segundo, vuelvo a reiterar el tema de la apatía. Entonces no nos da muchas ganas ya de participar realmente. Sin embargo, ese es el primer deber que tenemos como ciudadanos, entender que lo público es de todos. El rato que se roban algo del erario público, nos están metiendo la mano al bolsillo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y nos damos cuenta ya en momentos que son súper graves. Por ejemplo, en la pandemia, cuando faltaban camas en los hospitales, ahí nos dimos cuenta que nos habían metido la mano al bolsillo. Entonces, es importante que entendamos esto para, a partir de ahí, empezar a tomar decisiones como ciudadanos responsables. Puede sonar a algo muy utópico, pero en realidad por ahí creo que está la clave de poder empezar a generar un cambio desde nosotros mismos. Creo que es importante lo que acaba de decir, precisamente la toma de decisiones, y ahora que estamos a las puertas de que todos tomemos decisiones importantes respecto a la consulta popular y también respecto a las autoridades que elegimos, que no sea el elegir nuevamente o a gente que ha estado cuestionada, gente que ha estado involucrada en casos o en actos de corrupción, que creo que es importante también tomar partido en la situación del país. Totalmente de acuerdo, Fausto. Creo que lo que acaba de comentar es elemental, y es a veces un poco decepcionante ver que a pesar de que hay candidatos que han tenido ya un pasado bastante oscuro, puedan tener todavía el chance de ganar. Entonces eso sí es una responsabilidad ciudadana con el primer mecanismo de participación que tenemos, que es el voto. Entonces, desde ahí, estoy de acuerdo, tenemos que empezar a ser responsables. Y a partir de ahí, no pensar que con el voto estamos también solucionando todo. Si no hay una participación activa, luego de 6 meses de un nuevo gobierno, nos enteramos que están tomando las decisiones por nosotros, las decisiones que nosotros no queríamos que tomen también. Entonces, por eso es importante que siempre la ciudadanía esté activa, que esté pendiente de lo que se hace, y que al menos, si es que vota por algo, que vigile que se cumpla con lo que se le ofreció. Lastimosamente no pasa eso, y creo que por ahí es por donde también tenemos que tratar.
Así es, 9 de diciembre, mañana precisamente el Día Internacional contra la Corrupción, y pues momento para que todos hagamos esta reflexión necesaria para tomar decisiones, necesaria para saber qué hacemos y cómo hacemos cada uno para luchar contra este mal. Doctor Hidalgo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Mañana vamos a lanzar el manifiesto en nuestra nuevita cuenta de Twitter, @redanticor. A ver, repetimos por favor la cuenta de Twitter. Es @anticorrupción, pero es anticor. Ya, perfecto. Con R. Ahí vamos a lanzar el manifiesto, y la verdad es que estas iniciativas son maravillosas, pero no terminan de funcionar al final del día si es que no hay justamente un grupo de ciudadanos, un grupo de representantes de la academia, del sector público, que también estén dispuestos a, como dije al inicio, a tomar el. Sí, muchísimas gracias por este espacio y puertas abiertas también para continuar conversando de estos temas. Gracias, seguro será un tema sin duda recurrente. Ha sido el doctor Mario Hidalgo, integrante de la red de expertos de anticorrupción, hablando sobre el Día Internacional contra la Corrupción. Mañana, 9 de diciembre. Recordemos que también la corrupción implica más costo para los países en desarrollo y la pérdida es mayor a la inversión. Esos son datos de la Organización de las Naciones Unidas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.